¿Qué tal? El último bloque, qué lindo, con un amigo, con mi hermano, no un amigo, el Alfredo Pichi Ginebra, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Querés ser presidente? Sí, Ah, sí, mira vos. imagínate. Este, Pichi, hoy 23 de mayo del 88. Algo nos trae en ese déjà vu que tenemos como viejos militantes, nos trae algún momento de nuestra historia. Sí, básicamente que éramos muy jóvenes. Por ahí anda dando vuelta una foto mía llevando el cartel del SUTE a la salida, pues todavía no había ingresado ni al sistema educativo, imagínate. Y estás jubilado. Claro, ya estoy jubilado. De la escuela Bombal. 37 Ahí, años, Pichi. sí. 37 años. O sea, fue 5 Mamadera. años antes que fuera titular, imagínate. Saliendo de ahí de la escuela Bombal, en la calle Lavalle y Montecasero, ahí arrancó la Marcha Blanca, digamos, la primera parte de la Marcha Blanca. La columna Cuyo. Claro. Porque, a ver, recordemos cómo se... Claro, bueno, la Marcha Blanca fue una marcha que partió desde los 4 puntos cardinales, desde Tierra del Fuego, desde Mendoza, desde La Quiaca y de provincia de Buenos Aires, y confluyeron esas 4 columnas a lo largo de los días, fueron avanzando en micro, caminando de distintas formas, fueron avanzando hacia Capital Federal, hacia el punto de reunión era el Obelisco y la idea era marchar a Casa Rosada, pero bueno, en ese momento vallaron Casa Rosada, impidieron el acceso ahí y se terminó concentrando todo en el Obelisco, que ahí fue el discurso final de Marcos Garcetti, que en ese momento era el secretario general de CETERA. Mira, Marcos Garcetti, qué Claro. historia, Sí, qué sí. historia. Marchábamos por 3 ejes. Sí. Que, digo, es una cosa que parece terrible, ¿no? Claro, no. Viste, cuando vos te pones a pensar y decís, ¿por qué tenemos que pasarlo de vuelta? Si tenés que pensar Claro. en otra marcha blanca hoy, pensás en los mismos 3 ejes. Es que tenés que pensar en otra marcha blanca. Paritaria nacional, Paritaria nacional, que la eliminaron. que la acaban de eliminar ahora esta semana, envalentonado con el triunfo en Cava. Un salario unificado para todas las jurisdicciones y una ley de educación nacional, ¿sí? En ese momento estamos hablando del año 88. Después, bueno, vino el proceso del triunfo de Menem, el neoliberalismo, y ellos, la derecha, una vez más, avanzó en la sanción de una ley, que fue la Ley Federal de Educación en el año 92. Ahí nos sacaron una bandera, digamos. En realidad no nos la sacaron la bandera, la hicieron a su medida. Y después quedaron pendientes siempre la paritaria federal y el salario unificado, porque ellos en el año 92 transfieren todos los servicios educativos a las provincias y ese pedido de salario unificado fue imposible, porque sabemos claramente que la capacidad de recaudación de las provincias es distinta y eso atomizó absolutamente el salario. Lo que hizo también que a partir de ese momento se reanudaran todas las luchas históricas que se venían teniendo. Sí, pero aparte nos planteó un nuevo escenario, que fue la carpa. Sí, bueno. Digo, que a fines de ese proceso... todo el menemismo, porque yo siempre le hago acordar a los más jóvenes que en la Argentina ya hubo un proyecto similar al que está encarnando Milei hoy. Dos veces. Pero uno más duro y más largo, más prolongado, que fue el menemismo, que tuvo 2 mandatos y que, bueno, ellos tuvieron el salario congelado, el salario básico nuestro estuvo congelado en 82 pesos con 57 durante 10 años. Entonces, bueno... En un proceso donde decían que no había inflación, y sí había inflación, y en dólares... Le llamaban deslizamiento de precios en aquel momento. Claro, no era un proceso inflacionario, sino que era que nos permitió a nosotros tener nuevas discusiones en función de la lucha. También nos costó muchísimo el tema de poder... Ahora, bueno, seguramente cuando hablemos con la Marta, ella nos va a contar. La medida de la carpa blanca en el año 97 fue una medida desesperada. Fue una medida que, digamos, era muy difícil juntar a las jurisdicciones en las medidas de fuerza, porque no había esa posibilidad concreta, digamos, de hacerlo. Entonces, bueno, creo que, bueno, ahora cuando
cuando charlemos con Marta Maffei, ella nos va a contar cómo se decidió el tema de la carpa blanca, ¿no? Sí, y creo que el tema también planteaba dos situaciones totalmente distintas. Nosotros la marcha blanca la pudimos gestar después de 42 días de paro. Claro. Veníamos con un proceso de lucha muy fuerte instalado en el sector docente y digo que hoy 42 días de paro. Sí. Y marchamos, hicimos un acto multitudinario en el Obelisco hace 37 años y después nos tuvimos que reinventar con un proceso también muy parecido y similar al de ahora, que es el proceso de la carpa blanca. Pero para eso tenemos el honor, el orgullo, la alegría de que está con nosotros vía Meet. ¿Está Marta? Hola, Marta. Qué alegría escucharte y verte, Marta. Lo mismo, buenas tardes para todos. Hola Marta, ¿cómo estás? Pero bien, Pichi, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Hemos hablado telefónicamente, hemos tenido una charla muy linda hace un tiempo en la radio y bueno, hoy la verdad una alegría nuevamente que estés acá, que estés en el programa. Es el programa del Gustavo, yo estoy de invitado hoy por la fecha. Y como vos... Es una alegría para mí también, ¿no? Que se recuerde el Día del Trabajador de la Educación y las gestas que tuvimos los trabajadores, así que una alegría y un honor estar en el programa. Gracias, Marta, por estar 37 años. 37 años de la marcha. Después de 42 días de huelga o de paro, parece que son sensaciones muy encontradas y reacciones que son utópicas. Digo, 42 días de paro, plantear una lucha nacional con 42 días de paro que termine en una concentración masiva en el Congreso por 3 ejes. ¿Vos te acordás cuáles son los ejes que nos convocaban para la marcha? Bueno, en aquel momento teníamos 3 o 4 ejes según como lo miremos. El primero era el salario unificado, es decir, un nomenclador básico común en todo el territorio nacional. Partíamos de 770 pesos para el maestro de grado, de jornada simple y sin antigüedad, digamos, ¿no? Ese era uno de los elementos. El otro era el Estatuto Federal del Trabajador de la Educación. Es decir, no tener 24 estatutos donde era imposible coordinar nada, ¿no? La otra reivindicación era la paritaria nacional docente, ¿no? La pelea por tener un espacio de negociación. Éramos los únicos trabajadores que no teníamos derecho a tener una negociación colectiva. Los otros trabajadores, con buenos o malos resultados, esa parte, tenían su espacio de negociación. Nosotros lo teníamos negado, ¿no? Y el otro punto era conseguir una ley de financiamiento educativo por la absoluta anarquía que existía en el territorio nacional, porque ustedes decían muy bien, digamos que el conflicto severo empezó en el 87, ¿no? Marcos Garcetti, mendocino, era el secretario general de la CETERA, yo tenía un cargo, creo que era secretario gremial, porque tuve varios, pero creo que era secretario gremial. Y había un conflicto en ese 87 en todas las provincias. Había provincias que hacía 6 meses que no cobraban. Las que estaban mejor hacía 2 meses, 3 meses que no cobraban, con salarios congelados. Una situación tremenda y una dificultad muy grande para unificar las luchas. Porque claro, no cobraban los trabajadores de Tucumán, pero los de Buenos Aires cobraban. No cobraban los de Misiones, pero cobraban los trabajadores de Tierra del Fuego. Entonces, ¿cómo hacíamos para lograr una medida nacional que nos involucrara a todos? Así fue que en ese 87, me acuerdo bien, cuando Marcos dijo, cuando cerramos el ciclo lectivo, él dijo estas palabras que a mí se me grabaron a fuego. Dijo, así describió el desastre que teníamos en todas las provincias, ¿no? Y dijo, así terminamos, pero el año que viene así no empezamos. Claro. Y efectivamente ya nos preparamos, digamos, para no comenzar al año siguiente si no había respuestas, ¿no? Porque, a ver, hay que recordar esto, es decir, las cosas valen o tienen un valor distinto según los tiempos históricos en que suceden, ¿no?
Cuando nosotros planteábamos esto en el 87, en el 88, a principios del 88, el presidente de la Nación era Alfonsín, que era, digamos, el estandarte de los argentinos, de haber recuperado la democracia, de recuperar la institucionalidad, de desplazar al ejército y las dictaduras y el genocidio que habíamos padecido. Entonces, más allá de que fuéramos de la Unión Cívica Radical o peronistas o del color que fuéramos, el planteo nuestro era firmemente alrededor de sostener la democracia. Ese era. Pero nosotros desde las escuelas y desde la institución nuestra, desde la CETERA, planteábamos, es así, queremos sostener la democracia, pero la democracia no puede ser el nombre que se le da a un gobierno solamente porque gana una elección transparente y todo lo que quieran, pero después, en los otros 6 años que continúa el ejercicio del mandato, ¿cuál es la democracia? ¿En qué consiste la justicia social, la igualdad, la soberanía política? Y eso no existía. O sea, es más, el gobierno de Alfonsín estuvo fuertemente hackeado. Yo no sé si todos recordamos, ¿no? Pero los planteos militares no habían terminado. No es que ellos habían aceptado la democracia y cada uno a su casa. Claro, ahí Marta, era muy fácil, es decir, muy finita la línea entre desestabilizar o que te traten de desestabilizador a una protesta social legítima como la protesta por el salario. Más vale. Y sobre todo digo esto porque Alfonsín había dado pasos significativos en el sentido de el punto final, nunca más, sosteniendo estas políticas, diciendo que iba a haber juicio. Por supuesto, después fue limitado, pero también había que vivir en ese escenario, ¿no? De presiones muy fuertes. Sí, post-dictadura. Internacionales. Claro, post-dictadura. Los golpes de Estado habían sido siempre financiados desde afuera, particularmente por los Estados Unidos, ¿no? Que no quería absolutamente un país que se independizara, ¿no? Así que las tensiones existían y eran ciertas, y con esto de las tensiones, lo que pretendía el gobierno de Alfonsín y sus ministros era que, bueno, estamos muy presionados, así que no tenemos tiempo para dedicarnos a resolver la problemática de los trabajadores de la educación. Y menos que nos vengan ahora con un planteo de igualdad salarial, de justicia en los salarios, de un nomenclador único. Eso hay que dejarlo para otro tiempo, que nosotros lo veníamos dejando hace 20 años. ¿No? Claro. Y que nos había costado varios compañeros desaparecidos también. Digo, porque eso también hay que ponerlo en relieve. Isauro, digo. Sí, Requena, Isauro, Matilde, compañeros entrañables de la CETERA, ¿no? Más los otros compañeros que a lo mejor no tienen tanto renombre, pero nosotros tenemos más de 600 compañeros asesinados, desaparecidos, compañeros que dejaron las militancias, perseguidos, que fueron del país. No todos murieron, pero nosotros tuvimos una persecución fuerte porque la capacidad del sistema educativo de comunicar que había posibilidades de justicia social, que había que hacer la diferencia, molestaba, digamos. Isauro, que fue anteriormente secretario general de la CETERA, nunca fue un militante aguerrido que salía con un machete o que salía con una ametrallador o con una escopeta a reivindicar los derechos. No, que era un maestro rural que andaba por los pueblos en Tucumán diciéndole a los trabajadores rurales que tenían derechos, que no podían ser excluidos, que no podían ser cuidados. Entonces eso era lo que había que eliminar. Fue el primer muerto de la dictadura. A Isauro lo mataron el 24 de marzo a las 0:23 horas. El primer día... Mensaje más claro que ese. Por eso, nosotros veníamos de tiempos muy difíciles. Habíamos hecho lo imposible por sostener la posibilidad de una democracia.
y habíamos apoyado, yo nunca fui alfonsinista, pero habíamos apoyado la institucionalidad democrática. Pero no era solamente para que las instituciones funcionaran conforme a una elección, era para que la democracia diera las respuestas que no había dado en absoluto ni la dictadura ni gobiernos anteriores. Entonces, en esto estábamos, ¿no? Yo me acuerdo de una oportunidad, debe hacer de esto más de 37 años o por ahí, ahí están los años de la Marcha Blanca, que un militante significativo, digamos, del Partido Radical, me paró un día y me dijo: no le vamos a perdonar nunca a la CETERA esto que le hicieron a Alfonsín. Ah, mira. Nosotros le habíamos hecho a Alfonsín. Claro, no entendió nada. O sea, era, digamos, como la CETERA, la desestabilizadora, ¿no? Sin considerar, bueno, por supuesto le contesté, pero digo, esa era la mirada. No, eso no nos cabe duda. Bueno, que le contesté. Y así, en realidad, ustedes, cierto, nosotros el 14 de marzo del 88 iniciamos ese paro por tiempo indeterminado que Garcetti había anunciado. Así terminamos, así no empezamos. Y no empezamos, efectivamente, el 14 de marzo de 1988. La cuestión es que el paro fue fuerte, significativo, se enrolaron en el paro incluso organizaciones sindicales que no pertenecían a la CETERA. Profesores y hasta más, la CONADU también se sumó con los docentes universitarios, porque todos entendían que si ganábamos había una oportunidad de seguir sosteniendo la educación pública y de seguir teniendo dignidad como trabajadores, ¿no? Bueno, en esto, digamos, el gobierno, para de alguna manera temperar, me acuerdo que cuando nosotros anunciamos el paro y demás, nos dio, entre comillas, una comisión de política salarial en la que participaban los gobiernos provinciales y demás, pero cero frutos. Era una charla, nos encontrábamos, éramos amigos, qué bien, nos alegramos, estamos todos contentos de la democracia, pero salario no, discusión en una mesa de negociación no, digamos, este era el modelo, ¿no? Bueno, digo, en esto una coordinación particularmente de los gobiernos con provincias radicales, que hicieron un esfuerzo denodado, por lo menos en 5 provincias, para ponerse al día con los salarios de los trabajadores y quitar, digamos, a esa provincia del paro, de la movilización y demás. Yo acá ya arréglense ustedes ahora con las otras provincias. Hubo una intencionalidad absolutamente armada para eso, ¿no? Entonces, nosotros después de 42 días de paro, veíamos peligrar. Primero, no íbamos a parar todo el año. Claro, sí. ¿No? Segundo, las estrategias de los gobiernos provinciales, una vez una provincia, otra vez la otra, pero iban a ir resolviendo precariamente, mal o lo que sea, pero iban a ir resolviendo la situación salarial. Así que en ese punto, CETERA convoca a una reunión de secretarios generales para tener un diálogo y discutir lo que teníamos, ¿no? De esto me acuerdo muy bien, porque yo andaba en ese tiempo recorriendo la provincia de Neuquén una y otra vez y hablando con los compañeros y demás, tratando de sostener fuertemente el paro en la provincia de Neuquén, porque Zapag también tenía, digamos, estrategias rupturistas, ¿no? Así que en ese tiempo, en esos días, hacemos un plenario de secretarios generales en ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de Neuquén, ¿no? Y les decimos, le mandamos a todos los compañeros. En ese tiempo hay que tener en cuenta, no había celulares, no había computadoras, se llamaban por teléfono, en los lugares donde había teléfono. Pero bueno, la cuestión era, estamos en un tiempo crítico, han pasado 42 días de paro, nos va a ser difícil seguirlo sosteniendo con el mismo nivel de adhesión. Tenemos provincias que están rompiendo el paro, están realizando estrategias para romper el paro, y tenemos provincias que no han resuelto absolutamente nada y que van a seguir sin resolver. Esta es una cuestión, nosotros planteamos como una cuestión de solidaridad. Más allá de que en algunas provincias se arreglaran,
¿cómo nosotros podíamos mirar a los compañeros y decirle, bueno, nosotros ya arreglamos, ahora arréglense ustedes, digamos, sabiendo la debilidad en la que estaban? Bueno, así fue el planteo en Atenas. Y vinieron los compañeros de las seccionales, se prepararon y vinieron al plenario de secretarios generales, ¿no? Y ahí, siempre me acuerdo, con una camioneta bien destartalada, aparecen en el plenario los compañeros de Aluminé. Ajá. Aluminé, una seccional lejana en la provincia de Neuquén, ¿no? Y con pocas escuelas, en aquel momento, en poco desarrollo también, ¿no? Particularmente dos compañeros, Pecheuri y Adrián Lima, ¿no? Ellos dos habían estado discutiendo en la escuela y en las escuelas con todos los compañeros, y a ellos se les ocurre que para saldar este conflicto nosotros teníamos que convocar no a 100 días de paro, sino a 5 o 6 días de una gran movilización nacional en todo el país de todos los educadores. Mirá vos de dónde vino la Marcha Blanca. De Aluminé. Vino de ahí. De Aluminé. Y yo digo, pero compañero, pero es imposible, ¿cómo hacemos? Se habían reunido y habían armado un esquema meticuloso de dónde tenían que salir, por dónde tenían que pasar, la columna que venía del este, la columna que venía del oeste, la columna que venía de la zona cordillerana, pero del centro de la cordillera, o sea, Mendoza, San Juan, San Luis, y del sur, desde Tierra del Fuego para arriba. ¿Cómo se iban a manejar esas columnas? Digo, pero ustedes tienen idea de que los compañeros tienen que marchar. No, dice, tranquila, no vamos a hacer una más. Nosotros pensamos que de cada lado salga un colectivo, puede ser un colectivo escolar, lo que sea, lo que podamos pagar, y con ese colectivo vayamos recorriendo todas las localidades que tienen peso y significación en cada provincia y en cada lugar, contando la situación y convocándole a los educadores a que nos apoyen, a que nos ayuden, a que nos sumemos a una medida fuerte. Bueno, no había pero que le pusiéramos que ellos ya no tuvieran una respuesta. No, vamos a juntar la plata, vamos a hacerlo así. No van a ser muchos días, 4 o 5 días, no es que vayan a caminar todo el tiempo, van a ir de pueblo en pueblo, se suben al colectivo, se bajan en el pueblo, bueno, y lo único que ustedes tienen que hacer, me acuerdo Adrián Lima diciendo, ustedes lo único que tienen que hacer es asegurarse que en cada localidad nos van a esperar. Claro. Que sepan que nosotros vamos a estar ahí. Bueno, te digo que esa fue para mí, digamos, bueno, yo llevé la idea a Cetera, claro, había que defender eso. Claro, teníamos que ir al plenario de Cetera y explico. Primero me miraron como diciendo, está loca, lo mismo que nosotros habíamos mirado a los compañeros de Aluminé. Empecé a relatar cómo era, les mostré todos los folletos que tenía, todo el armado de la marcha, cuál era el objetivo, que lo principal, porque los compañeros lo habían señalado, lo principal es no romper con el pueblo, que la gente vea que es una lucha justa y que junto con los salarios estamos peleando las mejoras de la educación pública, el sostenimiento de la educación pública, una educación de calidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en 1984 había estado el Congreso Pedagógico Nacional. Claro. Y había tenido conclusiones significativas y eran parte de la marcha. Nosotros llevábamos esas conclusiones para discutirlo con los compañeros, para discutirlo con la gente. Claro, el contenido pedagógico incluido en la marcha salarial. Exactamente, el contenido pedagógico incluido. Bueno, digo que yo realmente les digo, me costó un poco Cetera porque los compañeros, pero ya la situación estaba grave y dijeron, bueno, probemos. Me acuerdo que Marco Garcetti dijo, Marta, esta es una locura, no vamos a poder. ¿No? Pero bueno, dije en total, perdido por perdido, digamos, probemos. Y como estaba realmente bien planificado, largamos la marcha, ¿no? La idea fue que el 18 de mayo se largó la marcha, ¿no? Habían pasado ya ese 18, 43 días de paro. Y lo que a mí personalmente más me sorprendió, cuando los compañeros empezaron a llamar y a explicar qué les pasaba, y a llamarnos desde los sindicatos locales, pero a llamarnos desde la CGT,
pasaba Y vino claro, porque Gualtieri. la CETERA estaba en la CGT en ese momento. La Sí, CETERA y vino pertenecía. Gualtieri a contarnos y a explicarnos que andaban llamando de todo el interior porque otros sindicatos también Querían sumar. se sumaban y que esperaban a los docentes, pero ¿cómo los esperaban? Yo digo, ¿cómo es la espera? No, anécdotas hay miles, ¿no? Cada uno tendrá la suya, pero salían a la calle, en los balcones, tocaban la bocina, aplaudían, nos acompañaban, empezaron en distintos lugares a armarse caravanas que iban detrás y delante del colectivito que llevaba el puñado. Sí, eso es lo que de vivimos todos. Trascendió el tema docente. Fue un tema social. Totalmente. Y por supuesto gente en las veredas, cantando, nos traían comida, nos esperaban en la plaza, globos, hasta en un lugar hubo fuegos artificiales, era como si llegara Una fiesta, no sé, claro. la delegación internacional, ¿no? Eso fue tan conmovedor para nosotros, ¿no? Que la educación pública no la defendiéramos solo los educadores, que hubiera un pueblo dispuesto a sostener que la educación pública era un derecho y que no íbamos a decrecer en nuestra demanda de una educación de calidad y que el Estado tenía la responsabilidad de bancarlo. Eso lo bancó todo el pueblo, ¿no? Por eso, digamos, de ahí la consigna fue, durante toda la marcha, en esta pelea no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar. Claro. Enseñamos que había otros caminos para la lucha y que eran compartidos, ¿no? Y con digamos, cuando la marcha terminó, que llegamos, ¿no? Pero después se fueron, las columnas se fueron juntando, las del norte se juntaron, entraron las dos del norte, del este y del oeste, entraron por el de Santa Fe, y ya desde ahí vinieron unificadas. La del oeste entró con, las tres provincias también unificadas, parte de La Pampa también se sumó ahí y demás. La columna del sur también, por supuesto, totalmente unificada. Y bueno, fue llegar ahí, digamos, otro gran papel jugaron los compañeros que no habían marchado. Claro. Suteba, UTE, claro. De Capital y con Urbano Moneda, no habían marchado, ellos, y ahí se sumaron por miles a la movilización. La movilización fue gigantesca, hay fotos, ¿no? Sí, la estamos pasando. La estamos pasando a medida que estás hablando, estamos pasando las fotos de la movilización y las columnas. Muy bien, digo, fue grandioso, ¿no? La movilización, y ese aporte de los compañeros, ¿no? El 23 de mayo fue para nosotros, fue muchas cosas, ¿no? Digamos, para empezar, creo que ese día definitivamente nos asumimos como trabajadores de la educación. No éramos la maestrita sacrificada que iba escuela por escuela, le pagaran o no le pagaran. Éramos trabajadores con derechos y estábamos dispuestos a exigir y a pelear por los derechos. La otra cosa fantástica fue un principio de inicio de una CETERA distinta. Exactamente. Y sobre todo creo que se ve reflejado después en los procesos que vienen con la carpa. Y demás. O sea, CETERA, con mucho trabajo, estaba logrando un proceso de unidad gremial. Claro. Este fue otro proceso de unidad. Fue un proceso de unidad entre los trabajadores de los distintos lugares del país, que por primera vez nos veíamos la cara, y con el pueblo. Esta fue otra unidad, ¿no? Una unidad, por supuesto, combativa. Digo que me parece que la unidad de CETERA se dio en la calle. Claro, eso es un eslogan, la unidad en la lucha, digamos. Porque por ahí había distintas luchas, se dio en las calles. En la calle, claro. Con la gente juntándose, con los luchadores, trabajadores de la educación, juntándose por primera vez, sintiéndose trabajadores de la educación, lo que significa ser un trabajador, defender sus salarios, organizarse, y con la comunidad apoyando eso. Esa alianza táctica, digamos, que se dio en los hechos, ¿no? Marta, a ver, hay un mensaje que tenemos que dar, que hoy
Digo, ese proceso de hace 37 años, ¿cómo lo podemos capitalizar hoy en función de los procesos que estamos viviendo cuando nos acaban de sacar la paritaria nacional, cuando estamos atomizados, cuando hay un proceso que, digo, nos va a empezar a recordar mucho y añorar ese momento de la historia? Yo creo que hoy, yo no soy una persona, digamos, de nostalgias, ¿no? En ese momento, en un mal momento, después de una dictadura, con muchos muertos, con muchos genocidios, encontramos una estrategia para dar la pelea. Y hoy la vamos a volver a encontrar. Sí, estoy convencido. Esto es lo que digo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque eso nos abrió la cabeza, porque nos enseñó que con el pueblo no estamos en veredas separadas, sino que estamos del mismo lado, porque nos dio también, y lo debo reconocer, un cierto prestigio sindical. Nadie pensaba en los educadores como un sindicato, un colegio profesional, pero no un sindicato. Y sí nos convertimos en un sindicato, y sí fuimos reconocidos en la Central de Trabajadores como un sindicato de peso. Se puede decir que como trabajadores nacimos en el 73 y la mayoría de edad la tuvimos en el 88. Sin ninguna duda. Y te digo más, esto de que tengamos peso y prestigio sindical es un inhibidor para este gobierno. Ha tenido límites, no se ha animado a investir totalmente contra los educadores, ni plantear la privatización del sistema educativo, ni cosa que se le parezca, porque sabe que del otro lado hay una comunidad organizada. Y hay un grupo social dispuesto a dar pelea por defender la educación pública. La educación pública como un derecho, la educación pública de calidad, la educación pública capaz de ayudarnos a sentir, a pensar, a reflexionar, a comprometernos, a ser solidarios, ¿no? Este es el eje sobre el que debemos montar la educación pública. Marta, te queremos, sí. Mirá, el tiempo es tirano, sinceramente, nos podemos quedar todo un día, digo, y calladitos los dos, digo, que cuesta mucho para que alguien nos haga callar, pero vos lo lográs sin ningún apuro, digo, lo decimos, pero en algún momento vamos a seguir tocando porque digo, no viene en tiempo, seguramente esta discusión la vamos a seguir sosteniendo y digo, sin memoria no hay historia y nosotros tenemos que traer la memoria permanentemente al colectivo docente para que puedan también empezar a tener nuevas armas. ¿Quieres preguntar? No, yo, bueno, Marta, antes de cerrar, decirte el cariño que te tenemos, que para nosotros fuiste una gran maestra, en los aspectos gremiales nos educaste un montón, a muchos de nosotros que ya estamos jubilados, incluso ya en la escuela. Nos educaste y nos enseñaste y nos mostraste el camino. Después, bueno, hemos compartido muchísimo en la carpa. Yo ayer me acordaba que en el año 89, pensar que la marcha fue en el año 88, yo me fui a trabajar a Neuquén en el año 89 y te conocí a vos en Chosmalal, que llegaste con una delegación porque, bueno, ya había quilombo de nuevo, provincial, y estuvimos ahí. Así que muchísimas gracias por todo eso, ¿no? No, al contrario, y yo lo que digo también en la marcha y en la carpa, lo dijimos muchas veces y lo sigo sosteniendo, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la alegría de enseñar. Sí. Es una felicidad poder enseñar. Y es una felicidad poder aprender, ¿no? Y no solo lo que está en los libros. Poder aprender a analizar tu realidad y a pararte en esa realidad con las armas que la escuela te ayuda a construir. Así es. Te agradecemos. Con esto cerramos el programa. Un abrazo, Marta. Nos encantó verte bien. Chao, hasta luego, Marta. Un beso grande. Marta Maffei. Bueno, ¿qué nos queda? Después de esto, se lo tenemos que ir. Cuando decimos maestra en serio con la Marta. La verdad que un lujo, la lucidez, la claridad que siempre ha tenido para expresar
lo que quiere decir es increíble. Y el testimonio en la lucha, porque hay muchos que son muy lúcidos, hablan muy bien, pero a la hora de testimoniar lucha, no. Pero la Marta corrobora con su historia lo bien que piensa. Y es así, un dirigente, la verdad que nos ha emocionado a todos. Bueno, nos estamos yendo. Espero que a todos les haya gustado este programa. La semana que viene, viernes a las 19 horas, de 19 a 20:30, si yo fuera presidente, vamos a tener un montón de temas más, como siempre. Gracias a todos. Y feliz Día del Trabajador de la Educación. Feliz día para todos y gracias, Gore, gracias a todos los que pudieron armar este proceso. Digo, como siempre, un placer. Y denle el link y suscríbanse al canal, que está espectacular.